Hola, sean bienvenidos a la clase número 7 del curso Interpretación de planos bajo normativa ASME y GDIT. En el video de hoy estaremos viendo un poco sobre teoría, haciendo como quien dice una pausa de lo que son lo de las características de forma, tamaño y todo eso. Vamos a ver lo que son datums y los materiales de condición máxima y todo, y mínima y todo eso. Entonces, iniciando primeramente con datum, definiéndolo como un punto teórico exacto, eje, plano o combinación de estos. Un punto teórico nada más nos referimos a un punto exactamente, o sea, unidimensional. Cuando le asignamos otro punto, pues esto se convierte a un eje. Y plano, pues esto ya se involucran tres puntos en lo que son de nuestro modelo. También nos dice que un datum es el origen desde el cual se establecen los valores de ubicación u orientación de las características de una pieza. Esto es para controlar lo que es la secuencia en lo que se está realizando. Por ejemplo, la forma en la que se va a maquinar, o sea, cómo es que nuestra pieza va a estar orientada. Esto nos puede servir también para esto, para evitar o mejorar lo que es la tolerancia, su dimensionamiento de su pieza. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma ASME 14.5/2009 acerca de los datums? Pues que la identificación de las letras, como lo vimos anteriormente en esta imagen, el datum A y B, pues siguiendo estos, como quien dice el alfabeto, no se debe utilizar la letra I, O y también Q. Si se agota el alfabeto, pues utilizando una sola letra, ya yéndonos del A hasta la Z y ya terminamos nuestro modelo y necesitamos más, pues se pueden utilizar las dos letras, es decir, pues casi como se muestra en pantalla, la doble A yéndonos hasta la A, Z, y después terminando esto podemos irnos hasta BA, hasta la BZ y así sucesivamente. Entonces ahora lo que veremos es la dimensión básica. La dimensión básica puede representarse de dos maneras. Como lo podemos observar aquí, una dimensión básica es esta de 38 y la de 29, también en esta parte. Pero en algunos casos también se puede representar como estas dimensiones encerradas por casillas. En el mismo plano podemos tener estas y estas encerradas en una casilla, pero para poder identificarlo, si se presentan los dos, si este tiene, por ejemplo, una cota con más, bueno, esto se supone que era menos, más y menos, 38 y más menos, esto ya no se convierte en una dimensión básica, por lo que entonces lo que restan en el mismo plano vamos a identificar estas dimensiones básicas por este encierro de casilla. Un valor, en otras palabras, puede ser la dimensión básica como que es un valor usado para describir el tamaño, perfil o la orientación u ubicación, pues esto teóricamente exacta de una característica o de un objeto entre los datums. Teóricamente exacta se dice porque pues en las dimensiones obviamente no tenemos perfectamente el control de la dimensión, por eso asignamos lo que es las tolerancias de más y menos. Las dimensiones básicas también establecen la perfecta orientación y ubicación de las zonas de tolerancia dentro de las cuales se permiten pues variaciones. Entonces, agarrando como quien dice los dos conceptos que acabamos de ver de datum y dimensiones básicas, ¿cómo podemos tener una relación entre ellas? Del lado izquierdo tenemos como quien dice un caso dentro de nuestro plano. Podemos encontrar aquí la tolerancia geométrica y con sus respectivos datums. Entonces en esta casilla se pueden observar tres datums, tres datos de referencia. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Primeramente, la primera casilla, a esta le pertenece esta figura.
esta de aquí. La segunda le referencia a esta y la tercera le toca a este. Eso se les reconoce como datum primario, secundario y terciario. ¿Qué hay entonces con cada una de estas? Para este datum se va a referenciar con 3 dimensiones básicas. O sea, por ejemplo, de aquí a la geometría de esta lámina podemos observar que, por ejemplo, para para el primario, vamos a necesitar, aquí haciéndolo aleatoriamente, vamos a necesitar primero 3 ejes, que son, vamos a elegir primero un punto, por ejemplo, aquí lo vamos a asignar aquí. Vamos a necesitar dimensión en X, en Y y en Z. Entonces necesitamos buscar dentro de las dimensiones básicas la dimensión en X. Por ejemplo, vamos a decir que es este en X. Vamos a decir que este es en Y. Y por ejemplo, no sé, tomamos el 7, que ahí ahorita no me deja acercarme. El 7 de aquí, que es en Z. ¿Qué hay entonces con esto? Para cada uno de estos, por ejemplo, vamos a tener que el resultado que vamos a tener de aquí, por ejemplo, el diámetro, aquí le vamos a tener que hacer como si fuera la magnitud, como lo reconocemos en ingeniería. Entonces aquí vamos a tener la diferencia en X. Ay, esto es medio lento. Más y obviamente aquí sucesivamente delta y cuadrada y delta z cuadrada, y su magnitud pues debería de darnos lo que es menor a esto, si no es que no se está cumpliendo la tolerancia que se le está asignando. Y pues lo mismo sería, pues aquí nos dice que tenemos que tener los 3 puntos de contacto mínimo en esto y en esto. Y respecto a este, nada más son necesarios 2 puntos de contacto mínimo, que son este y este. Y para el último, pues nada más sería esta parte. Entonces ahora, entendido lo anterior, nos meteremos a lo que son los modificadores, que son, aquí se muestran su respectivo símbolo, que es la M encerrada mediante un círculo y la L mismamente, bueno, otra vez encerrada por una L. Y pues también podemos observar aquí en pantalla lo que son las funciones comunes para la condición de máximo material, que son de conjunto y de función de tamaño no crítica, y para la condición de material mínimo, pues espesor de pared, distancia mínima, material mínimo de mecanizado. Entonces ahora, como pueden observar, estos modificadores, sus símbolos se pueden encontrar dentro del recuadro de tolerancia que tenemos, como lo vimos anteriormente. Aquí está representado, y también aquí en estos se pueden tener en los dos casos las condiciones de material. Entonces ahora primeramente la condición de material máximo. Esta es una condición de una característica de la pieza en la que contiene la máxima cantidad de material, y también se puede reconocer su abreviatura por MMC. Aquí lo podemos observar, su abreviatura. Entonces, también la característica de condición de material máximo pues permite la tolerancia extra, pues las tolerancias máximas permisibles promueven los mínimos costos de fabricación, y también permite una calibración funcional, y pues también asegura el 100% de intercambiabilidad con los ajustes de holgura, pero también debe aplicarse a una característica pues de tamaño. En la imagen podemos observar, como quien dice, una aplicación de lo que es la condición máxima de material. Dentro de un barreno, por ejemplo, tenemos
la dimensión de 0.5 más menos 0.5. Esto nos daría un resultado para una condición de material mínima, máxima, para barrenos y por ejemplo, perno se utiliza como quien dice, entendiéndolo como al revés. O sea, para un barreno tenemos lo que es la mínima y para un perno tenemos lo que es máximo. Pero ambos están aplicándose al mismo concepto de material mínimo, la condición máxima de material. Entonces, aquí podemos observar que el punto 495 entra dentro de la condición de material máximo y pues esto se entiende, como lo dije, como al revés, que es el tamaño mínimo del barreno, mientras que del perno sí podemos entenderlo como aquí la máxima cantidad podemos tener de más 0.005 que es 0.505 que es la condición máxima de material permisible. Entonces aquí se puede entender exactamente cómo es el concepto, que es el tamaño máximo del perno. Y ahora yéndonos por otro lado, que es la condición de mínimo material, es una condición de característica de la pieza en la que ésta contiene la mínima cantidad de material. Su símbolo ya lo vimos que es la L encerrada dentro de un círculo y su abreviatura es de LMC, como lo podemos observar en la parte superior. Entonces, también que hay con su característica de este mismo, pues permite una tolerancia extra, que es mayor de tolerancia de fabricación. Y esto no es típicamente calibrada en forma de funcional. Esto, por ejemplo, es decir, no siempre garantiza una intercambiabilidad, pero se utiliza con mayor frecuencia para preservar un grosor de pared mínimo, por ejemplo, como lo vimos en las funciones típicas. Y pues esto también es que es preciso aplicarlo a una característica de tamaño. Aquí podemos ver nuevamente el mismo ejemplo, en lo que podemos entender. Tenemos la misma cantidad la misma dimensión del diámetro, que es de 0.5 más menos 0.05. Entonces aquí el del barreno aplicamos ahora 0.505, que es como quien dice la cantidad máxima, la que puede observarse en el barreno, la cantidad máxima de diámetro. Y por esto les dije que es como al revés, entenderlo por así decirlo. Y lo que es el eje o el perno, podemos entenderlo como tal, lo dice el concepto que es mínima cantidad, que en este caso sería 0.495. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Nos veríamos la siguiente semana.